Señal directa. 7 de la mañana con 44 minutos. Como todos los martes, nos da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio de Canal 44 y frente a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su comentario, su opinión? Augusto, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Belén, muchas gracias. Sonia, buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Al ver un recambio político en quien tiene un puesto público obtenido más por su talante político partidista que por sus méritos profesionales, lo primero que hacemos es medir las repercusiones, el impacto y el juego políticos. Bien poco dedicamos a calibrar qué de aquello que era atribución del recambiado sufrirá una muda, buena o mala, para la gente con la que la función correspondiente tenía que ver. Para no generalizar, para el tema peso político versus peso eficacia gubernamental, es muy apropiada la remoción del delegado federal de Programas para el Desarrollo. Y apenas escribo remoción y se desatan conflictos. Una versión afirma, la del propio Carlos Lomelí, mejor conocido como el superdelegado. El hiperbólico super le acomodó no por su capacidad, sino por el hecho de haber sido perdidoso candidato a gobernador, amigo del presidente y millonario. La otra asegura que López Obrador le pidió que renunciara. La cosa es, y que cada cual tome la lectura que encaje mejor en su particular escenario político, se puso en la balanza de la decisión a los jaliscienses que dependen de los programas sociales del gobierno de la nación. Es decir, el presidente, si fue el caso, o Lomelí, consideraron las contrariedades que a muchas personas acarrearía el cambio de mando en la hiperdelegación. Mi respuesta tiene el atributo de ser la de un solo individuo, y esto es lo central para incurrir adecuadamente en el refuego político, que de uno en uno, desde los pareceres más disímbolos, desinformados, meramente pasionales o hasta los muy técnicos, casi científicos, demos nuestro parecer respecto a las permutas en la administración de lo público, no más por el gusto de debatir, pero sobre todo por el placer silvestre de tener la razón a como de lugar. Si nos empeñáramos en la otra política, la útil para hacer los arreglos y acuerdos que beneficien a la sociedad que según se asienta en la Constitución está formada por iguales, deberíamos privilegiar otro ángulo, que de lo que tenía mandatado hizo bien o mal el superdefenestrado. Pero esto no lo preguntamos. Los programas sociales del presidente, Jóvenes hacia el Futuro, apoyos a los adultos mayores y a las familias para ayudarlas con el pago de la guardería, las becas para estudiantes, las universidades Benito Juárez y lo que quedó del recién sepultado Seguro Popular, además del rol, entre otros, que debe actuar el gobierno federal en la seguridad pública, en las áreas naturales protegidas y en el manejo del agua, para el delegado Carlos Lomelí y para muchos analistas también, lucen como temas pretexto para perseverar en una posición de poder político frente a las instancias estatales de todo tipo y de cara al siempre cercano proceso electoral. Tan es así que ahora las discusiones giran en torno a cuál personaje político o política deberá suplir al superdelegado, y el tono y el tema son los mismos. Calculamos relaciones y conveniencias políticas de unos y otros, de partidos unos y otros, y no mucho más. Imaginemos un país en vías de una transformación constatable, o sea, un país de cara a la justicia, inapelablemente responsable con el dinero público, que se aproxima al acceso igualitario a la educación, a la salud, a los buenos servicios públicos, etcétera, etcétera. Pues bien, un día en esa transformada nación, uno de los delegados del presidente es pillado por conflictos de interés, por poca claridad en el origen de su fortuna y por sospechas sobre la distancia que en verdad ha puesto respecto a sus negocios. Entonces, ¿cómo no? Deja su puesto y en consecuencia hay que reemplazarlo. ¿Cuál sería el perfil que en semejante república un funcionario de ese nivel tendría que llenar? De entrada, capaz de entender el concepto de desarrollo social en un Estado que dispone muchos recursos, aún no suficientes, para erradicar la pobreza que se ceba en la falta de oportunidades, para contribuir a la pobreza, a la prevención social de la violencia y asimismo para apuntalar la vida de los integrantes de grupos vulnerables con transferencias monetarias.
Quien cumpla el requisito previo, además, deberá ser hábil para coordinar sus esfuerzos con los de los otros 2 niveles de gobierno y para apuntalar las áreas débiles de los ayuntamientos y del gobierno del Estado con las potencias que la Federación ponga a su alcance. Interesados, interesadas, presentarse en Palacio Nacional junto al Templo Mayor de la ciudad capital con evidencias de que algo como lo reseñado han hecho. Quizás sea una exageración suponer que por estas fechas, inclusive en un futuro no lejano, algo así ocurra. Insinuarlo debe ser chocante para los defensores del actual gobierno de México y les dejamos la posibilidad para que nos espeten. Antes no exigían, ahora sí. Solo para que terminen con un insulto dirigido a quien se atreve a idealizar una situación político-social cuando lo que toca, si de ellos dependiera, es tener paciencia y callar. Principalmente esto último. Anatema para quien contraste la realidad con las expectativas. Anatema para quien ose sugerir que esto ya lo vivimos. Casi nadie repara en que si recaemos en los análisis inerciales, lo que en verdad hacemos es afirmar que casi nada ha cambiado. El dirigente estatal en Jalisco del partido al que pertenece Carlos Lomelí, Hugo Rodríguez, declaró que aquel es su amigo y que lo que le aconteció es parte de los golpeteos por el proceso para renovar la dirigencia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Y para que se note que de plano estamos en un cambio de época, el líder estatal manifestó ayer que el enfrentamiento con el gobernador Enrique Alfaro también tuvo que ver con la salida de Lomelí. ¿En dónde, cuándo hemos escuchado algo así? ¿Habrá transformaciones inversas? Mientras, en Ciudad de México sí brotaron señales del cambio ofrecido. La Secretaría de la Función Pública, Irma Sandoval, confirmó también ayer que son 7 investigaciones las que su dependencia conduce sobre Carlos Lomelí, 3 de ellas vinculadas con conductas contrarias a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Para Morena Jalisco, cabe suponer, la secretaria Sandoval está en el requiebre politiquero por incidir en la elección de quien comandará el partido. Para quienes buscamos indicios de la tal transformación, con la remoción o renuncia da igual del doctor Lomelí, alguna esperanza gana luz. Pero mire nada más, caí en el truco. Me centré en la suerte pública de un sujeto y en los adyacentes a aquella, a su suerte, en tanto que muchos de los beneficiarios de los programas sociales que el funcionario debía atender siguen en el desasosiego como muchas de las materias de incumbencia federal. Ni modo, ya aprenderé, es decir, me transformaré. Espero. Muchas gracias. Bueno, pues Augusto, 2 formas de abordar un tema como estos, no nada más del delegado del Partido Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez, sino incluso ayer listaba el presidente Andrés Manuel López Obrador los temas que considera de golpeteo político e incluía el caso Lomelí, incluso después de la explicación que a mí me sorprendió un poco por la claridad de la misma y por la apertura y la transparencia en la misma de la secretaria de la Función Pública. Sí, es increíble que todavía, por un lado, en el mismo gobierno, en el mismo partido político, se hagan lecturas a la vieja usanza, se desestime las cosas por las que están ahí, con las que tenían que hacer en favor de la gente, y por otro lado, una secretaria como Irma Sandoval sea tan clara, tan contundente, porque no solo fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Está claro, hay problemas que el exdelegado tendrá que aclarar, y si los hechos terminan por condenar o sentenciar, así sea por faltas administrativas, al delegado Carlos Lomelí, pues Morena, inclusive el presidente de la República, tendrán que decirnos si fue solo golpeteo político lo que provocó esta salida. Lo bueno, y hay que remarcarlo, es que a final de cuentas, con todo y estas visiones encontradas, se tomó la decisión de hacer a un lado al delegado, o él la tomó, insisto, da igual, y que sigan las investigaciones. Los programas sociales de la Federación son muy importantes y la verdad es que aquí hemos percibido retrasos, hemos percibido mala atención. La gente que solía recibir estos apoyos está inquieta y eso lo medimos bien poco. El presidente de la República, dada su índole de buen hombre, debería primero fijarse en eso y después calcular si es golpeteo político y quizá
manejarlo puertas adentro. Claro, porque tampoco es que perdamos a un gran funcionario con esta separación, ¿no? Justamente por lo que mencionas acerca del desorden. Y hay que hacer énfasis en otro aspecto de este tema, Augusto, de por qué a los empresarios mexicanos les ha dado por crear estos entramados de empresas. Lo vemos prácticamente en cualquier licitación en donde encontramos coincidencias de socios, coincidencias de domicilios, y lo que nos llevan a una gran simulación en las licitaciones y en los concursos que se están llevando a cabo, que se suponían eran un candado para evitar los favoritismos y que además, curiosamente, están siendo avalados por las cúpulas empresariales que tienen representaciones en los comités de adquisiciones o en los comités de asignaciones de obras. Bueno, sin duda hay algunos empresarios que se han prestado entre la complejísima trama fiscal que hace muy difícil de perseguir las pistas de cada una de las empresas, la mala índole de algunos para hacer negocios, se ha prestado para que esto suceda. A final de cuentas, la connivencia con el poder político es lo que provoca que se hagan estas aparentes maromas, y digo aparentes porque al final de cuentas están siendo descubiertas gracias a la transparencia, y ahora sí, las cúpulas empresariales tendrán que estar atentas no solo al costo de lo que esté en juego, no solo a la calidad de los productos, sino ir mucho más allá. ¿Quién representa a las empresas? ¿Cuál es la relación entre ellas? Y espero que, y estoy seguro, será una elección para todos, porque también es verdad que hay empresarios que van por la vía correcta, que están haciendo su esfuerzo no solo por enmendar la imagen que tienen las empresas, sino por ser partícipes de un cambio social importante en el que necesitamos la participación de todas y de todos, empresarios, sociedad civil, por supuesto, gobernantes. Pero entonces, ¿qué tendría que suceder, ¿no?, para que estos entramados de empresas no participaran en las licitaciones si se supone que los ojos de los ciudadanos y la vigilancia viene de parte de los empresarios? Tendría que suceder que no haya impunidad, que los empresarios tomen su parte de responsabilidad en esto que ha sucedido, y que trabajos como el que tú hiciste en el diario en el que trabajas sean cada día más constantes y todo el mundo se vea en ese gran espejo que se llama transparencia. Ya no es posible seguir haciendo como solía hacerse, y sí, las representaciones empresariales tendrán que aprender la lección y dar muestras de que van a mucho más, de que van a la correcta aplicación de los recursos, y me parece que sí hay ese talante en buena parte del mundo empresarial, en no pocos de los integrantes de la clase política y por supuesto en la sociedad civil y en los medios de comunicación. Y habrá también que ver, Augusto, si el tema de algún área de inteligencia financiera no es ya urgente en el país, porque se creó esta responsabilidad del 3 de 3 y lo que vemos es que los funcionarios hacen con las declaraciones lo que les viene en gana. Sí, necesitamos revisar muy bien esas declaraciones. Al delegado nada más se le olvidó declarar pequeños detalles, 32 cuentas. Así es. Muchas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia Belén, muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a todas. Gracias, es Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco.